Útero, centro de poder. De eso estaremos hablando en este video. Para quienes de pronto no me conocen, mi nombre es Luisa Fernanda Guzmán Álvarez, soy terapeuta, educadora menstrual, trabajadora social y bueno, maestra Reiki, y digamos que desde hace unos años vengo acompañando específicamente, bueno, en gran parte a mujeres, y el día de hoy vamos a hablar sobre el útero. ¿Por qué sobre el útero? Porque siento que es un tema que tiene muchísima tela por cortar, un tema que no va a ser válido siempre para hombres y mujeres incluso, que por acá veo a hombres también conectaditos. Porfa, me hacen ojitos si me están escuchando bien, si me están viendo bien. Compártanle este video a esas personas que ustedes saben que de pronto les puede sonar. ¿Quiénes podrían ser como las directas beneficiadas de este video? Quienes tengan alguna afección en su útero, ovarios, trompas o hayan tenido. Digo hayan porque sea porque ya no tienen útero por un procedimiento quirúrgico, porque ya les hicieron algún procedimiento y resolvieron eso, porque aún a nivel emocional y energético pueden haber cositas pendientes. Así que hoy estaré solita hablando sobre este tema que tanto me gusta, que tanto me apasiona. En otros lives pues traigo invitados, pero este tema lo quería como bueno, conversar a través de muchas cosas que han sucedido, no solamente desde las formaciones, sino que la experiencia de mujer integrada, la experiencia de útero corazón, la limpieza, y ese acompañar a otras mujeres incluso desde la educación menstrual. Un montón de reflexiones que quiero como compartírselas a ustedes y también darles algunas herramientas, algunas preguntas, algunos ejercicios con los cuales ustedes pueden empezar o profundizar en caso de que ya estén en ese camino de autoconocimiento, de sanación, de liberación, y de caminar conectaditas con su útero. ¿Listo? Lo primero que quiero como que tengamos muy presente es que el útero, que no es el útero, ¿sí? A veces reducimos demasiado nuestro cuerpo a funciones. Y el útero socialmente se le ha asignado una función que es procrear. De hecho, muy funcionalista y muy cruel. O sea, cuando pensamos en el útero, aquí estoy teniendo aquí un mini resumen del útero. ¿Cómo nos enseñaron en la escuela sobre el útero? Posiblemente lo conocimos como un aparato reproductor. Cuando uno piensa en un aparato, uno que se imagina, un aparato, no sé, ir a un local de electrodomésticos, un aparato, ¿cierto? Un aparato que se conecta, pues es un objeto, ¿sí? Y la función es reproductiva. Yo siento que esa forma en la que nos enseñaron sobre el útero y en general sobre la sexualidad, que eso también podrá aparecer aquí, nos hizo mucho daño. Nos hizo mucho daño porque de una u otra forma nos pusieron a que somos una fábrica. Y en los talleres siempre les digo como a las personas como pensemos en una mujer que se opera o empieza la menopausia. ¿Cuál es esa frase que aparece allí como en un modo de chiste, pero que a la vez es muy sentida y muy aceptada socialmente? Y es cerré la fábrica. O sea, una fábrica. En serio, somos una fábrica. Desde la forma en la que nombramos nuestro cuerpo, dice mucho de cómo nos relacionamos con nosotras, con nuestro cuerpo, con la sexualidad, con nuestros proyectos, y con la vida misma. Entonces, lo primero que quiero como que empecemos aquí es a cuestionar el cómo aprendimos acerca del útero, qué nos dijeron en la escuela, en la familia, en la medicina, cuando vamos al médico, qué nos dicen acerca del útero. Sí, empezar a cuestionar eso. Eso no es
asunto así como super flash, pero sí es importante que empecemos a cuestionar, que cuando hables de tu útero o de tus órganos sexuales, el automático va a ir a aparato reproductor, que puedas parar y decir, controlar, suprimir, no es un aparato y no es únicamente reproductivo. ¿Listo? Bienvenidas y bienvenidos quienes se están uniendo a este live sobre útero centro de poder. Esto que les acabo de decir es como incluso la primera herramienta que yo les quiero como dejar aquí, y es empezar a cuestionarnos cómo hablamos y por ende pues como tratar de cambiar ese lenguaje, ¿sí? Y ahí aplica para todo, cómo le dices a tu útero, cómo le dices a tu vulva, cómo le dices a tu menstruación, y en caso de que seas una persona que no tiene vulva, no tiene útero, cómo piensa, cómo ve y cómo nombra esa vulva, ese útero, ese sistema, esos órganos sexuales de esas personas que tienen vulva y útero. ¿Listo? Cuando hablamos aquí de personas con útero, personas con vulva, es porque no solamente las mujeres tenemos útero y no solamente las mujeres menstruamos, sino que hay personas con vulva, con útero que pueden menstruar, e incluso pueden haber personas que menstruen y no se consideren mujeres, ¿sí? Entonces yo siento que esto ha sido también para mí como un seguir aprendiendo, ¿sí? Un seguir aprendiendo, porque hasta que no deconstruyamos estas formas de ver al otro y de ver a la otra, o incluso a esas personas no binarias, va a ser muy difícil, e incluso hablar de estos temas puede ser profundamente violento con esas otras personas. ¿Listo? Entonces vamos aquí a hablar de úteros, personas con útero, personas que menstruan o menstruaban, porque además algo que sí les quiero como tener, pues como que también tengan presente, es que si no tienen útero porque hubo histerectomía, pues o algo, pero ustedes quieren empezar a conectar con su ciclicidad, o ya dejaron de sangre y tejidos, sino que somos más que el cuerpo físico. Y por ende, es lo que quiero como que comprendamos hoy, es que ese útero físico se relaciona un montón con formas de pensar, con formas de sentir, e incluso con formas en las que nuestro ser se necesita expresar. Bienvenidas aquí. Ay, me había pegado. Lo primero es cuestionarnos eso, qué aprendimos y cómo nos referimos a estas partes de nuestro cuerpo y de nuestro ser. Lo segundo es entender que no somos un cuerpo, una carne y ya, ¿sí? Y por ende les quiero hablar como unos asuntos, algo que también quiero que tengan presente. No me crean todo lo que voy a decir. Lo que yo voy a decir es la integración de varias cosas que me han servido a mí, le han servido a muchas de mis consultantes, pero que requieren que tú pases por tu cuerpo. Nada de la información que encuentres en internet, en libros, es la única verdad. Son verdades a partir de la experiencia. Entonces, te pido a que este live, si vas a estar aquí, lo recibas como con mucho amor, mucha apertura, y pongas en práctica lo que resuene para ti. Es decir, activa esa capacidad de discernir. Toma lo bueno y lo que no, pues no. Anota lo que de pronto, también sirve mucho que tomen notica, y lo que no, pues bueno, está bien. Pero todo lo que voy a decir acá puede ser muy útil para muchas personas y para otras no tanto. ¿Listo? Desde la bioneuroemoción, biodescodificación, lo que se habla es que cada parte del cuerpo, entonces, y cada afectación en esas partes del cuerpo tiene un mensaje. Más allá de entender, bueno, sí,
se relaciona con unos asuntos emocionales, unos conflictos emocionales. Sin embargo, como somos seres multidimensionales, hay un montón de cosas que inciden en nuestra salud física, en nuestra salud mental. Entonces, habrá muchas cosas que desde lo emocional, desde lo energético, sirvan full, pero que también habrá otras cosas que tendrán que ver con alimentación, con movimiento, con decisiones mucho más trascendentales e incluso con procedimientos o medicamentos o tratamientos. Yo siento que es muy importante seguir integrando, dejar de polarizarnos, no somos únicamente masa y carne, y por ende una cirugía no siempre es lo que se necesita, pero tampoco somos únicamente pispirispis, seres abstractos, sino que esos seres, esas almas también necesitaron de estas carnes para aprender y para expresarse. Entonces, nada de lo que yo hago y nada de lo que solo un médico o un ginecólogo hace puede ser suficiente. Es importante empezar a integrar, ¿sí? Esa es como mi invitación. Si tú en este momento estás teniendo una dificultad en tu útero, ovarios, con quistes, con miomas, con tu menstruación, incluso con tus mamas, hoy vamos a tratar de centrarnos en el útero, pero generalmente eso se sube como también a temas de las mamas. Si tú estás teniendo algo de eso y estás pensando en conocer algo desde lo energético, desde lo espiritual, desde lo emocional, maravilloso. Sin embargo, no tienes por qué pelear con la medicina, con los tratamientos tradicionales. Permítete ser un ser integral con todas esas dimensiones. Con todo este preámbulo, bueno, si tienen preguntas específicas sobre algo, Luisa, útero, centro de poder, ¿qué tendrá que ver? Si tienen preguntas, váyanmelas dejando en los comentarios, ahí en el chat, y a medida que vaya tratando, pues mirándolas las voy respondiendo. Lo primero entonces, el útero, vamos a imaginar nuestro útero o a empezar a percibir nuestro útero como un hogar, pero ojo, no es el hogar para otro, que ese ha sido como esa asociación de la reproducción, de la procreación, y también en ese rol de la mujer como cuidadora. El útero no, es un hogar, pero no es el hogar del otro, es mi hogar, mío. O sea, yo cómo me habito cómo habito mi útero, cuál es mi hogar, cuál es mi relación con mi hogar. Entonces ahí la pregunta va a ser muy importante, ¿qué es para ti un hogar? Por ende, se van a cruzar varias cosas y es, ¿cuál ha sido tu experiencia en tu hogar? ¿Te has sentido segura? ¿Te has sentido abastecida? ¿Te has sentido sostenida? ¿Como firme? ¿O por el contrario ha habido una ambivalencia en eso que era para ti el hogar, que fue para ti el hogar? Y si ya saliste de la casa de los papás, por ejemplo, y tienes un propio hogar, sea porque vives sola, sea porque vives en pareja, sea porque tienes una familia aparte, entendiendo a la pareja también como tu familia, empezar a cuestionarte. Voy a ser muy insistente con la palabra cuestionarnos el día de hoy. Cuestiónate qué es para ti un hogar y cómo te sientes ahí. ¿Realmente te sientes en un hogar? Porque eso que percibas de hogar va a ser tu útero. Un útero, vámonos a lo biológico, es un lugar calientito, oscurito, que tiene todo lo que necesitamos para poder pegarnos cuando somos fecundados y crecer. Entonces, nosotros nos sentimos tranquilas en la vida para que nuestros proyectos, nuestras ideas, entendiendo que nosotros también somos como nuestro gran principal y gran proyecto, hay posibilidades de que él se pegue de ese endometrio, pensándolo así, o por el contrario, se desparrama, se cae, no es firme. Es frío, es caliente, hay espacio para crecer allí.
o está obstaculizado por otras cosas. Hay energía para nutrirme a mí misma, ¿sí? Entiendan, a mí eso me cambió, como que me estalló los sparkies, porque o sea, nos han vendido la idea de que ese útero es como todo lo que tenemos para dar al otro, y es todo lo que tengo, todo ese potencial que tengo para gestarme y parirme a mí misma las veces que sea necesario. Claro, de mí también aparecerán proyectos, de mí también aparecerán hijos, cuando hay temas de infertilidad, cuando hay temas de abortos espontáneos, porque no logra aferrarse sostenidamente, firmemente y sanamente en el cuerpo, pues también, pero la invitación hoy es a que miremos hacia nosotras, ¿sí? Como ese útero es mi propio hogar. Realmente cuento y siento que cuento con los recursos necesarios para gestarme a mí misma completamente, o me falta. Listo. Recuerden que si tienen preguntitas me las pueden ir dejando acá en los comentarios. El útero es esa partecita como central. Sin embargo, hay otras partes del cuerpo, del útero, de esos órganos sexuales internos, que es importante también revisar. Por ejemplo, los ovarios. Los ovarios son del tamaño de una almendrita. Y los ovarios, digamos que físicamente lo que tienen es un montón de folículos, como huevitos o semillitas, que dependiendo de cada ciclo, ellos empiezan a madurar. Algunos, ciclo por ciclo, empiezan a madurar. Los ovarios tienen una cantidad de folículos limitada, ¿sí? O sea, eso no es que uno nace con los ovarios, con la cantidad de óvulos finitos, o sea, para toda la vida, fértil, pensando en este caso fertilidad, pero no únicamente fertilidad de humanos, ¿listo? Como con esas semillitas finitas. Eso desde lo emocional y desde lo energético nos empieza a hablar también es de que en los ovarios habitan las infinitas posibilidades, que si bien son finitos los folículos, y las posibilidades y las creaciones no se acaban cuando dejamos de ovular, también importante, e incluso podemos ser supremamente creadoras aún sin ovular, pensando en las niñas, o personas que menstruan, no sé, después de que ya no son niñas, más adultas, más grandes, pero es como si en esos ovarios hubieran un montón de huevitos que dependiendo de cada ciclo, entonces ellos empiezan a madurar. Pero además, los ovarios tienen una información muy bella y nos va a remitir al tema de nuestro linaje, al tema de nuestras ancestras. ¿Por qué? Luisa, ¿pero qué tiene que ver mis ovarios con los ovarios de las mujeres de mi familia? Resulta que vamos a ubicarnos en tu bisabuela. Tu bisabuela tenía unos ovarios. En esos ovarios habían unos óvulos. Uno de esos óvulos iba a ser tu abuela. Ese óvulo en el ovario de tu bisabuela tenía la información suficiente para tener unos ovarios que luego serían unos óvulos, que dentro tenían unos ovarios y luego unos óvulos que ibas a hacer tú, ¿sí? Vamos a cuenta como una matrioska, matrioska, catrioska. Me confundí con Katrina y las matrioskas, sí, las matrioskas, las muñequitas rusas, que uno abre y dentro hay otra y dentro hay otra. ¿Y eso de qué manera nos afecta? Las experiencias que hayan tenido esas mujeres, nosotras estábamos ahí. En algún átomo estábamos allí. Por ende, a nivel emocional, eso puede cargarnos. La historia se transmite como por un lado por la memoria emocional y por otro, pues por lo que se cuenta y lo que se deja de contar. O cómo se cuenta lo que sucedió. Es muy valioso cuando uno empieza estos procesos de sanación, empezar a indagar de una manera pues respetuosa por cómo fueron las experiencias de vida de esas mujeres,
¿sí? Siempre, de hecho, esa es una de las tareitas que en Mujer Integrada hacemos, porque nos da mucho, ¿sí? Hay un montón de cosas que por el ser mujer no se podían hacer, no se podían sentir, y que luego no se volvieron a contar, ¿cierto? Y dos áreas como muy importantes en el tema de esas memorias: cómo se vivía la sexualidad y cómo se vivía la maternidad. Pero más allá de eso, la vida productiva de esa mujer, que en últimas tiene que ver con cómo era esa mujer, ¿sí? Qué podía hacer y qué no. ¿Cuántas de nuestras abuelas, bisabuelas se murieron y nunca supieron que era un orgasmo? Nunca, posiblemente nunca, porque además el placer era completamente sancionado, que de hecho todavía se hace, cosas tan fuertes, tan violentas como la ablación, no únicamente por allá en lugares lejanos y hace muchos años, no, aquí en siglo XXI, 2023, tanto en África como incluso en culturas aquí hispanas, hacen ablación, porque el placer ha sido censurado. Entonces, ¿de qué manera esas mujeres se relacionaron con sus cuerpos cuando uno se casaba o lo casaban a los 14, a los 16? E inmediatamente te casabas, tenías que tener hijos y tenías que satisfacer y complacer a tu esposo, ¿sí? Porque además eras propiedad. O sea, y no es como que como medio propiedad, no, lo eras, o sea, eras considerada una propiedad. Entonces, ¿cómo vivieron ellas eso? Querían ser mamás a esa edad, querían ser mamás con esos señores, querían ser mamás de tantos hijos. ¿De qué manera tan seguidos, además? ¿De qué manera afrontaron esos duelos de esos hijos que murieron o de esos abortos que tuvieron? ¿Cómo vivieron esos abortos? Porque el aborto siempre ha existido, y si aún se sataniza y se juzga y se hace lo que se hace cuando una mujer decide abortar, en el pasado cómo era, toda esa información la vivieron ellas en sus ovarios. Listo. Y por ende, nosotras, ya hablamos como de por qué nosotras tenemos que ver con esa historia. Ellas querían estudiar, por ejemplo, querían trabajar, podían usar su dinero libremente. Ahora podemos. ¿Cuántas de las mujeres en la actualidad su dinero es controlado por sus parejas o por sus padres? Listo. Muchas de estas cosas no son tan pasadas como uno quisiera creer. Esto pasa. Listo. Entonces, ovarios tienen mucho que ver con esas memorias y con esas posibilidades. Y por ende, las memorias van a influir en mis posibilidades. Si en mi familia las posibilidades en esas mujeres eran súper aniquiladas, no puedes, no vas a ser capaz, ella lo hizo y la mataron, ella lo hizo y la sacaron de la casa, quedó en embarazo y la echaron, ¿cuántas cosas de esas? Eso por ende influye en cuáles son mis posibilidades. Entonces miren que no es únicamente un tema muy abstracto, muy energético, no, tiene que ver con cómo mi historia está atravesada por la historia de esas mujeres. Y que incluso yo digo que no tiene que ser exclusivo de las mujeres de mi linaje, sino que en general de esas mujeres en la sociedad, en el mundo. Siempre en algún momento en un live les decía que una de las herramientas para empezar a sanar era reconocer la historia de las mujeres de mi familia, pero también abrir los ojos y ver cómo está siendo, cómo se concibe ser mujer, qué implica ser mujer desde lo social, desde lo macro. Listo. Ya vimos ovarios, ya vimos útero. ¿Las trompas qué? ¿Cierto?
¿Cómo hemos escuchado esas trompas? Son las trompas, muchos me van a decir de Falopio, ¿cierto? En estos días en un taller que estaba, yo les preguntaba, bueno, ¿y quién fue Falopio? Sabemos quién fue ese man, ¿cierto? Tenemos las trompas de él y no sabemos quién es, ¿cierto? Resulta que Falopio fue un científico, médico, hombre, que descubrió, conquistó unos cuerpos de mujeres, más bien de manera violenta, y encontró el útero, y así encontraron muchas partes de nuestro cuerpo, ¿cierto? Y por eso pusieron la banderita, como en la luna que conquistan, Falopio. Son trompas uterinas, ¿sí? En la manera en que también nos relacionemos distinto y nos apropiemos de nuestros cuerpos, eso empieza por también la forma en que lo hablamos. Las trompas son ese conducto entre el ovario y el útero. Sin embargo, es algo importante. Si este es el ovario, la trompa no está como pegada, soldada al ovario. La trompa está muy cerca, milimétricos así, y ella tiene como unas paticas, como unas pelucitas, que cuando el óvulo madura y elige romper el ovario, que ya ahorita nos volvemos a ese lado, la trompa está ahí cerca para recogerlo. Por ende, el óvulo empieza a viajar por la trompita. Entonces, las trompas nos hablan de conductos, por ende, los bloqueos. ¿Qué pasa cuando llega una idea a mí y como que no logra cuajar? Eso está en la trompa, lo podríamos mirar haciendo la analogía de un óvulo que va viajando por la trompa. En caso de que un espermatozoide esté y el óvulo esté fértil, ella se fecunda en la trompita. La trompa entonces es ese tránsito, ¿cierto? De cómo las múltiples o las infinitas posibilidades salen de los ovarios o de esa energía creadora y viajan o no para luego pegarse en ese hogar, ¿cierto? Entonces, volvamos a ese principio de el útero soy yo, de qué manera esos ovarios hablan de mí misma, de esos sueños que tengo de mí misma, para mí misma y para el mundo también, porque podemos soñar para el mundo, podemos soñar para bebés, podemos soñar para familia, pero cuando lo reconocemos que no es ellos, sino que soy yo que decido ciertas cosas, la cosa va cambiando, ¿sí? Eso, como les digo, esto no es una pastilla, esto es un proceso de cuestionarnos. Entonces, ovarios, trompas, útero. Algo que también es muy importante cuando hablamos de útero es el cuello del útero, ¿sí? El cuello del útero o cervix es, perdónenme aquí mis dibujos, si este es el útero, es este techito, digamos que aquí está la vulva. Vulva es lo de afuera, vagina es lo interno, el tope, hasta donde llega, es el cervix, ese cuello del útero. Y ese cuello del útero nos habla mucho de los límites. En los talleres también les digo, por más grande que sea un pene, por más grande que sea un juguete, por más chiquito que sea un tampón o una toalla o una copa menstrual, ella no se va a perder en el útero. Ella va a llegar hasta ese techito que es el cervix. El cervix nos habla de los límites, ¿sí? Si has tenido asuntos con tu cervix, el cervix es lo que revisamos lo que se revisa en las citologías, ¿sí? Porque ese cuellito puede acumular, y esa es una palabra clave para lo que vamos a ver, bacterias, virus, y justamente se revisa como con frecuencia el cuello del útero porque allí se puede quedar VPH, virus de papiloma humano, que es de las principales causas de cáncer de cuello uterino. Límites y acumulación. Un límite es un hasta aquí, un no más. ¿De qué manera
nosotras conocemos nuestros límites. Voy a hablar en nosotras, pero ya sabemos que es personas, nosotras las personas con vulva, personas con útero. ¿De qué manera establecemos límites? ¿De qué manera hacemos respetar nuestros límites? E incluso de qué manera respetamos nosotras nuestros propios límites. Pero todo eso parte de conocer los límites. Sin autoconocimiento es muy difícil cuidarnos, ¿sí? Sin autoconocimiento es muy difícil ser autónomas. Por eso siempre en los talleres, siempre en las terapias, les voy a apuntar al autoconocimiento. Porque si no, va a ser un asunto de imposición, va a ser un asunto de moda, va a ser un asunto X, pero no es de reconocer tú, tu cuerpo, tu experiencia. Entonces la invitación ¿a qué? Es a que pensemos cómo están nuestros límites, qué tanto se nos dificulta. Y con esa dificultad y la forma en la que lo establecemos, miremos qué tanto acumulamos. Es decir, alguien transgrede nuestros límites, ¿cómo reaccionamos? La ira, la rabia, es una emoción que nos ayuda a poner límites. Una cosa es sentir la rabia, otra cosa es gestionar la rabia a golpes. Son cosas muy distintas. Pero cuando yo no gestiono esa emoción, cuando yo no expreso mi límite, no lo establezco, con los acuerdos, no actualizo acuerdos de acuerdo a cuando esos límites se están moviendo, estoy acumulando. Por ende, ese cuellito del útero puede lastimarse o verse como, digamos que desprotegido cuando acumulamos resentimientos, rabia no gestionada o cuando sentimos culpa por haber establecido ese límite. Que eso es tan común en nosotras. Nos han sancionado tanto y satanizado tanto la rabia en nosotras. Ay, son unas histéricas. Ay, es que están el día 28. Cuando un hombre se enoja, no es así. Cuando una mujer habla duro, cuando una mujer dice no, ahí está el problema. Entonces eso nos ha hecho sentir culpa por decir no. Por decir no quiero hijos, por decir no quiero ese salario, por decir quiero más, por decir quiero menos. ¿Cómo están nuestros límites? Esto en terapia, digamos que ahondando en cómo ha sido tu propia experiencia, realmente nos encontramos con cosas muy tesas, cosas muy valiosas, porque los límites van en todas las áreas, ¿cierto? ¿Cómo le pongo límites a mi familia? ¿Cómo le pongo límites a mi pareja? En mí, ¿cierto? En mi alimentación, en los trabajos, a mis amigos y amigas, cómo le pongo límites a las redes sociales, cómo le pongo límites al alcohol, al sexo, ¿sí? Bienvenida, bienvenida, qué rico que este live te pueda servir. Vamos a seguir mirando. Entonces, vean que todo esto que estamos hablando no es únicamente carne y no es únicamente pispirispis, o sea, no estamos hablando de brujería suelta, sino que tiene que ver cuerpo, mente, emoción y alma. En la medida en que estén más conectados, más integradas esas 4 dimensiones, es más fácil pilotear de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Ahorita hablaba con una de las chicas de Mujer Integrada y lo que decían, pues lo que le mencionaba es que cuando uno integra, yo puedo desde algo tan sencillo como cómo me miro al espejo mientras me cepillo los dientes, gestionar unos asuntos internos y cómo también desde cosas sutiles, la meditación, afirmaciones, otras cosas más abstractas, también va a incidir en mi realidad tangible. Porque cuando hablamos de lo físico no es únicamente mis órganos y mi salud física, sino mi realidad tangible, mis relaciones, mi relación con el dinero, mi casa, mis vecinos, el barrio en el que estoy, cómo me siento allí. ¿Listo? Si tienen dudas, si tienen inquietudes de todo esto que he hablado, escríbanme y los voy leyendo. También si llegaron tardecito, ahorita se pegan la miradita al live completo, que espero que sí guarden, por favor. A lo que voy es,
Cuando todo esto que les dije es, cuando hay una afección, una afectación, un síntoma, un malestar en alguna parte de nuestro útero, llámese quistes, miomas, desbalance hormonal. Bueno, voy a ir a esa parte de las hormonas como para que también terminemos, veamos eso. No solamente me habla, se me fue el internet, volví. Es muy común que cuando alguien llega, pues me entera, pues cuando atiendo a peladas que han estado en terapias, como que es muy común que si hay algo en el útero, solamente se le pregunta por, ay, ¿y tú y tu maternidad? ¿Tú querías tener hijos? ¿No querías tener hijos? Y sí, eso es una parte, pero como ese útero es nuestro hogar, nuestro, nosotras, no de nuestros hijos, y no de nosotras mismas, eso voltea la torta. O sea, es poner una esfera en donde un pedacito es el tema de maternidad humana, pero eso trasciende. ¿Por qué quiero irme a lo hormonal? Porque pues los desbalances hormonales, digamos que se van a ver reflejados en menstruación, ovulación, y por ende la relación que tenemos no es con nuestro útero. Voy a ser súper breve, súper fácil, y ya ustedes luego consultarán si quieren ahondar en ese tema. Nuestra hipófisis, una glándula en nuestro cerebro, le da la orden a nuestros ovarios. Salen dos hormonas. A nuestros ovarios la hormona folículo estimulante. ¿Eso qué va? Folículo estimulante. Es una hormona que estimula los folículos que hay dentro de los ovarios. Es decir, le empieza a decir a esas semillitas que hay dentro de los ovarios, hey, empiece a madurar alguno porque vamos a ovular. Pero inmediatamente le dice a esa hormona folículo estimulante que estimule los folículos, le dice al endometrio, al útero, que empiece a absorber y a construir endometrio. El endometrio es la parte interna del útero, que en caso de que haya una fecundación, del endometrio es que se pega ese óvulo fecundado, que luego podrá ser feto, que luego podrá ser bebé, pero que si no se fecunda, ese endometrio luego se desprende y es lo que conocemos como menstruación. La menstruación es desprendimiento del útero, del endometrio, del útero. Listo. Entonces, cuando hay un desbalance hormonal, por eso nos mandan a revisar nuestras hormonas, porque buscan cómo está funcionando la folículo estimulante, cómo está funcionando la luteinizante, que es la del útero, y por ende eso nos puede, con todo esto que vimos ahora, bueno, lo que está a nivel emocional, energético, lo que está ahí como que cojo, tiene que ver con cómo maduran mis ideas, cómo transitan mis ideas, o cómo se podrían fecundar o cómo se podrían nutrir para luego crearse. Listo. Esto es un pedacito del montón de cosas que hay para hablar de lo hormonal, el útero, educación menstrual y demás. Es importante entonces que cuando te encuentres en estos momentos de querer sanar, de querer o necesitar sanar algo en vulva, vagina, cuello uterino, útero, trompas u ovarios, es importante que empieces a cuestionar todo esto. Es decir, que te hagas todos los exámenes y todo lo que resuena contigo desde la medicina, pero que también empieces a sospechar que eres mucho más que un amasijo de carne. Porque somos seres en donde la menstruación, por ejemplo, esto que vimos, sí, la menstruación cuando se activa, o sea, ese endometrio cuando se activa, cuando hay un proceso previo de ovulación. Por ende, cuando mi menstruación se me retrasa es porque mi ovulación también está, la que se mueve es la ovulación. Y la ovulación requiere, tanto la ovulación como la menstruación requiere energía, requiere nutrientes, menstruar también. Es muy común que personas con baja nutrición, o sea, malnutridas, y personas con anorexia es muy normal que no menstruen.
¿Por qué? Porque posiblemente no ovulan, porque no hay un sistema en orden con energía para que ocupen esos procesos. Entonces, si tú en ese momento estás buscando trabajar todas estas cosas, yo quiero hoy dejarte como dos alternativas. La primera, que va a ser como la que yo digo, ojalá todas las mujeres pudieran hacerlo, y es Mujer Integrada. Mujer Integrada es un proceso de 4 o 5 meses en donde trabajamos un montón de cosas con un montón de herramientas, entre ellas esa relación como con un arquetipo, y no solo un arquetipo, porque no es únicamente hablar de los arquetipos de las fases lunares, sino que cada una de esas fases se relaciona con una etapa de nuestra vida. ¿Listo? Entonces trabajamos niña interior, trabajamos temas de sexualidad, trabajamos temas de creación, más allá de los bebés, y trabajamos un tema de memorias. Vienen a ser niña interior, mujer salvaje, mujer alquímica, mujer creadora y mujer linaje. Pues yo les voy compartiendo herramientas, entonces trabajamos con plantas, trabajamos con meditaciones guiadas, trabajamos con escritura terapéutica, con respiración consciente, con movimiento consciente, con rituales, dependiendo también de lo que con lo que cada grupo vaya compartiendo y necesitando, ya que es un proceso grupal, y realmente son 50 días, o sea, son casi 2 meses de muchísima transformación. ¿Necesitas tiempo? Sí. ¿Cuánto? Mínimo 15, 20 minutos al día. Ese sería como, si tú me dices, no, yo no tengo ni 20 minutos al día, está bien. Por ahora puede que entonces no sea el proceso, pero 20 minutos al día. No tienen que ser a las 5 de la mañana, a las 12 del día, a las 7 de la noche, a las 3 de la tarde. Son 20 minutos que tú eliges cómo hacerlos, porque vienen a ser los 20 minutos para responderte unas preguntas, o para hacer la meditación, o para escribir, o para dibujar, o para hacer lo que el ejercicio se requiera, que además, si algún día no lo haces, está bien, ¿sí? Y pues para tomarte unas plantitas, pero pues ¿qué demora hacer las plantitas? La infusión, nada. Y tomártelo, pues te lo llevas en el termo como si fuera tu agua del día. Entonces, en la limpieza útero-corazón lo que hacemos es limpiar diferentes órganos, por ende te va a ayudar en un asunto también físico, pero a nivel emocional y energético y como de conexión es donde más transformacional. Algunas de las cosas que han sucedido con Mujer con terapia, con la limpieza útero-corazón, tomar la decisión de renunciar a un empleo que estabas profundamente mamada de ese trabajo. Soltar al innombrable, juepucha, cortar con ese ciclo que no habías podido. Esas cosas suceden en la limpieza útero-corazón. Sacar por fin tu primer producto o servicio a la luz. Tienes un emprendimiento, pero te cuesta. Esas cosas suceden con la limpieza útero-corazón. Ahora, en estos días les subía también una historia de una chica que me decía, Lu, me siento que me amo más. O sea, yo digo, ya con eso es, juepucha, esa limpieza ya yo me siento bendecida, afortunada de poder acompañar a alguien a que reconozca que se está amando más. O sea, es que ¿qué implica amarnos? Amarnos es supremamente revolucionario, porque cuando no nos amamos consumimos más, porque cuando no nos amamos comemos cuento, porque cuando no nos amamos no nos conocemos, porque cuando no nos amamos no nos cuidamos, porque cuando no nos amamos no ponemos límites, porque cuando no nos amamos no brillamos, no damos al mundo todo ese potencial. Entonces, la limpieza útero-corazón es un proceso de autoconocimiento, de liberación emocional, de sanación, de a veces ir a momentos específicos. En algún momento una chica, no sé, elaborar un duelo por un aborto, o 2, o 3,
abortos que había tenido, elaborar un duelo por algún abuso en su infancia o en su adolescencia o incluso en su adultez. La limpieza útero-corazón es para ti si estás dispuesta a conocerte. No es un proceso para ti si quieres que alguien te diga qué hacer. No es un proceso para ti si estás gestando. Tampoco si eres niña o menor de 18. Sí me gusta como que sean de 18 para arriba. No es un proceso para ti si... A ver, ¿qué otra contraindicación, por decirlo así, pero tendría limpieza útero-corazón? Bueno, si no crees en nada de esto, si lo que quieres es sentirte play porque estás haciendo cosas holísticas, pero realmente no sientes que sea un proceso para ti, pues definitivamente no es para ti. Es un proceso, sí es un proceso para ti, si quieres iniciar un proceso de sanación o quieres ir más profundo, ¿sí? Limpieza útero-corazón no pelea con que vayas a terapia psicológica, psicoanalítica, que tengas tus procesos ginecológicos, pues eso no afecta en nada. La limpieza útero-corazón entonces no implica mucho tiempo, pero sí requiere disposición y atención, ¿sí? Porque si bien trabajamos con las planticas, las meditaciones, algunos rituales y el acompañamiento es grupal, hay que estar atenta a lo que te está sucediendo. Entonces, bienvenidísimas a Limpieza Útero-Corazón. Comenzamos ahorita en octubre, están abiertas las inscripciones, son cupos limitados. Limpieza Útero-Corazón tiene un valor de 150,000 pesos o $40 si están en otro lugar. Pueden pagar con tarjeta de crédito si están en otro lado y demás. Las plantas son muy fáciles de conseguir, al menos aquí en Latinoamérica. Sin embargo, en Estados Unidos, España también, algunas de las chicas las han conseguido por Amazon o en algunas de las como tiendas. De pronto no son tan fáciles como ir aquí a la Placita de Flores en Medellín, pero pues no es que sean cosas exageradamente raras. Pues de hecho, aquí en Colombia son plantas supremamente económicas. Que esa es otra cosa, o sea, tú pagas la inscripción, eso incluye la orientación, como toda la guía de manera y el acompañamiento grupal durante los 50 y piquito de días, y pues ya las planticas realmente son muy económicas. Si tienen dudas, inquietudes, voy a mirar si hay preguntas por acá. O si quieren inscribirse, pues bueno, las espero aquí en el chat. Escríbanme: Lu, quiero inscribirme a terapia holística. Estoy embobada hoy. A limpieza útero-corazón, o bueno, también a terapia holística y a mujer integrada. Y si ya tú dices: uy, Lu, yo definitivamente eso que hablaste de mujer integrada me gustó, más todo esto que has subido en historias, en post, vayan, lo léense la guía en mi perfil, guías mujer integrada, miren esos posts si resuenan con eso. Siempre en Mujer Integrada les doy como una entrevista, como una sesión de claridad gratuita, 20 minuticos en donde conversamos y también definimos si realmente es lo que necesitas. Si no es lo que necesitas, pues yo honestamente te diré como, bueno, no creo que sea de Mujer Integrada, puede ser de terapia holística, puede ser limpieza útero-corazón, o definitivamente yo no te recomiendo a tal que sí trabaja eso que necesitas. Entonces también bienvenidísimas a Mujer Integrada. Pero digamos que todo esto que les conté, que ojalá si llegaron tardecito al live lo puedan ver ahora o en YouTube cuando lo suba, era para que todo esto va más allá de esto. O sea, nosotros vamos mucho más allá de esta carne y esta sangre que somos, y es importante como unificar ese cuerpo, mente, emoción y alma. Así que bueno, gracias por gracias por estar, gracias a todas las que y todos los que estuvieron aquí en el live y se quedaron hasta el final. Ya lo voy a subir, crucemos deditos para que sí suba y que sí guarde. Cualquier inquietud que tengan sobre la limpieza útero-corazón está en mis posts, o si algo pues me escriben al chat y les paso como toda la información. Si pagan hasta el 20, hoy es 18,
hasta el miércoles hay 15% de descuento, así que bueno, gracias por ser, gracias por estar, que pasen una lindísima noche o mañana o tarde o día, dependiendo de dónde estén, y bienvenida siempre a estos procesos de autoconocimiento, armonización energética, sanación emocional y conexión espiritual. Que estén muy muy bien.